Hola a todos, en este vídeo quiero contaros brevemente las diferencias entre vinilo textil y sublimación, que son dos técnicas muy utilizadas para la personalización textil. No significa que no haya otras opciones, otras técnicas, que sí que las hay, como podría ser pues la serigrafía o el transfer imprimible, pero en este caso me voy a centrar solo en estas dos técnicas para que podáis conocer las diferencias entre ellas, porque es algo que me preguntáis de forma habitual. Lo primero que hay que aclarar antes de comenzar es que no hay una opción mejor que otra, que también me lo soléis preguntar, sino que, como veremos a continuación, cada una será más apropiada en función del tipo de proyecto que queramos realizar. Voy a comenzar hablando del vinilo textil, luego haré lo mismo con la sublimación y voy a empezar comentando qué es esto del vinilo textil. El vinilo textil es una lámina de componente plástico que se adhiere al tejido aplicando calor. Normalmente se suele vender en rollos, aunque también podemos encontrarlo en algunas tiendas en láminas ya precortadas, y lo que vamos a encontrar dentro de ese rollo es lo que sería la lámina de vinilo propiamente dicha, que va pegada sobre un plástico transparente y que nos va a hacer las veces de transportador. Como detalle os contaré que si separamos ambas caras, es decir, lo que sería el vinilo del plástico transportador, veremos que no notamos que haya un adhesivo, porque como os he dicho antes, es un adhesivo que se aplica con calor, con lo cual se activa o empieza a ser pegajoso o adherente cuando le aplicamos ese calor. Así que cuando tocamos la lámina de vinilo no notamos que haya una lámina adhesiva, una lámina de pegamento. Y os comento esto porque es interesante saberlo como forma de diferenciarlo del vinilo adhesivo o el vinilo de rotulación, en el que al separar esas capas sí que notamos que existe un adhesivo. Pero no voy a entrar más en esto, y sí que me gustaría recomendaros otro vídeo que tengo en mi canal de YouTube y que os dejaré en la caja de descripción del vídeo, donde precisamente os hablo de las diferencias entre el vinilo adhesivo y el vinilo textil. Bueno, pues en los vinilos textiles, como he dicho, los vamos a encontrar normalmente en rollos y van a ser de colores planos y aparte otros colores o otros tipos de vinilo con un montón de acabados. Pues, por ejemplo, vinilos metalizados, vinilos flúor que brillan en la oscuridad, reflectantes, nacarados. Es decir, que vamos a encontrar una gran variedad de materiales en lo que se refiere al vinilo textil. Vamos a ver ahora qué materiales necesitamos si queremos realizar un proyecto con vinilo textil. Bueno, pues lógicamente vamos a necesitar el rollo o los rollos o las láminas de vinilo textil de los colores que queramos utilizar. Vamos a necesitar también un plotter de corte para poder hacer el corte del diseño en esa lámina de vinilo textil. Vamos a necesitar una prensa térmica o una plancha, porque esta técnica sí que se puede realizar con plancha doméstica, aunque se recomienda mejor hacerlo con una plancha o con una prensa térmica profesional. Y por supuesto el soporte que vayamos a personalizar, que en este caso va a ser un tejido. Ahora que he dicho que vamos a necesitar lógicamente un tejido para personalizar, vamos a ver en qué tipo de tejido se puede utilizar esta técnica del vinilo textil. Y prácticamente vamos a poder utilizarla en cualquier tejido de cualquier composición y también en cualquier tejido de cualquier color. El vinilo textil inicialmente era ideal para utilizarlo sobre algodón, pero también se puede utilizar sobre otros tipos de tejidos, incluso aquellos que son un poquito más peculiares, porque a día de hoy existen vinilos también que son específicos, en este caso vinilos textiles específicos para distintos tipos de tejidos, como por ejemplo pues podría ser el nylon. ¿Cómo se utiliza el vinilo textil o cuáles son los pasos que hay que seguir? Bueno, pues brevemente lo que se haría para hacer una aplicación con vinilo textil sobre un tejido o una prenda sería recortar nuestro diseño con nuestro plotter de corte, hacer el pelado de nuestro diseño o quitar los descartes de las partes que no forman parte de nuestro diseño, y después simplemente lo vamos a planchar sobre el soporte. Lógicamente, si se quieren hacer diseños de varios colores, pues habría que ir cortando cada parte del diseño de cada color en su vinilo textil correspondiente, y luego a la hora de ir planchándolo pues también habrá que ir planchando los distintos colores hasta hacer la composición del diseño final. En mi canal de YouTube, por supuesto, tenéis vídeos de cómo hacer proyectos con vinilo textil paso a paso, así que echarle un vistazo a la caja de descripción del vídeo porque os dejaré algunos enlaces.
¿Y cuál es el resultado que obtenemos cuando realizamos una personalización en vinilo textil? Bueno, pues lo que vamos a ver es una lámina o varias láminas de distintos colores que conforman el diseño que está planchado sobre nuestro tejido. Y comento esto porque esta es una de las grandes diferencias que vamos a encontrar con respecto a la sublimación. Antes de pasar a la sublimación, os voy a comentar brevemente las ventajas o inconvenientes que yo creo que tiene esta técnica de personalización con vinilo textil. La primera es que es una técnica súper sencilla que se aprende muy fácil y muy rápidamente y que está al alcance de cualquiera. Lógicamente teniendo esos materiales que necesitamos para realizar estas técnicas, como puede ser un plotter de corte o los rollos de vinilo. Otra ventaja muy importante es que podemos aplicarlo sobre cualquier tipo de tejido. También va a ser una técnica que tiene una durabilidad alta, por supuesto, al ser un material pensado para personalización textil, va a aguantar los lavados, y cuando digo que la durabilidad es alta, es que tiene que aguantar prácticamente casi lo mismo que la vida útil de la prenda. A día de hoy los vinilos tienen muchísima calidad y hace que aguanten perfectamente los lavados y que aguanten perfectamente en nuestro tejido a lo largo del tiempo. Eso sí, hay que tener en cuenta que si el vinilo se despega, se deteriora o se cuartea, puede ser o bien porque no está bien aplicado o porque el vinilo no sea de buena calidad. Y por último, otra ventaja es que tenemos una gran variedad de colores y acabados de vinilo textil. No nos va a permitir hacer personalizaciones a todo color, pero sí que es cierto que tenemos una gran variedad de vinilos textiles, incluido pues tonos metalizados, que brillen en la oscuridad, de colores flúor, nacarados, en fin, tenemos una gran variedad de colores que hace que sea muy versátil trabajar con esta técnica de vinilo textil. Pero por supuesto, como todas las técnicas, también tiene sus desventajas. No vamos a poder hacer diseños a todo color, como por ejemplo podría ser una fotografía. No vamos a poder tampoco elegir el color exacto con el que queremos trabajar. Existe una amplia gama de colores, como he dicho, pero no vamos a encontrar siempre el color exacto. Por ejemplo, nos podría pasar con los tonos de piel. No existe tanta variedad como tonos de piel o colores de piel hay en la vida real. Entonces siempre vamos a tener que buscar el color más aproximado al que estemos buscando. Y por último, otra desventaja es que cuando queremos trabajar diseños de varios colores, si aplicamos muchas capas, eso va a dar rigidez al tejido y por tanto menos transpirabilidad. Bueno, pues estas serían las ventajas y los inconvenientes que tiene el vinilo textil, y vamos a pasar ahora a ver lo mismo que os he explicado, pero para la sublimación, para poder conocer un poquito más esta técnica. Bueno, la sublimación es una técnica en la que imprimimos nuestro diseño en una impresora que lleva unas tintas especiales de sublimación, y esas tintas se van a transferir al tejido aplicando calor. Y cuando digo que se transfieren al tejido, me refiero a que lo que se transfiere es la tinta, es decir, que no va a ser como el vinilo textil en el que lo que planchamos es una lámina, sino que en este caso la técnica de sublimación lo que hace es que a través de esa temperatura que aplicamos, las tintas que están impresas en papel se gasifican, se transfieren al tejido y se quedan en el tejido o se solidifican en el tejido que vamos a personalizar. Como he dicho, esta tinta la vamos a aplicar con una impresora de sublimación y eso significa que nos va a permitir personalizar con imágenes a todo color. Vamos a ver también qué materiales necesitamos si queremos realizar esta técnica de sublimación. Necesitamos una impresora de sublimación de tanque continuo, necesitamos también las correspondientes tintas de sublimación, por supuesto los papeles de sublimación en los que vamos a imprimir nuestros diseños. Vamos a necesitar también una prensa térmica, en este caso tiene que ser una prensa térmica profesional, no podemos utilizar plancha casera porque necesitamos una temperatura específica bastante alta y uniforme. Vamos a necesitar también muchas veces cinta térmica para sujetar lo que es nuestro diseño sobre papel sobre el tejido que vamos a personalizar, y por supuesto necesitamos el soporte que vayamos a personalizar y que tienen que ser aptos para sublimación. Os he comentado cuando os hablaba del vinilo textil que podíamos aplicarlo prácticamente en cualquier tejido de cualquier composición, y esto no va a ocurrir con la sublimación porque vamos a necesitar que los tejidos tengan un alto contenido en poliéster. Lo recomendable es que sea superior al 80%. Si hacemos, por ejemplo, sublimación sobre algodón, el resultado no será permanente, que es lo que queremos, es decir, si vamos lavando esa prenda se irá perdiendo esa impresión, pero sí que es cierto que a día
día de hoy ya existen algunas soluciones que nos permiten sublimar sobre otros tejidos, como por ejemplo podría ser el caso del algodón. ¿Cómo se aplica o qué pasos hay que seguir si queremos hacer esta técnica de sublimación? Bueno, pues lo primero que haríamos es imprimir nuestro diseño en papel, colocaríamos ese diseño sobre el tejido y haríamos la transferencia de ese diseño a la superficie a través del calor de nuestra prensa térmica. Si os fijáis, en esta técnica no es necesario utilizar un plotter de corte, simplemente necesitamos el equipamiento de sublimación, que básicamente es nuestra impresora, tintas y papeles de sublimación, y la prensa térmica, que es lo que va a generar el calor para hacer esa transferencia. Y el resultado que obtenemos con esta técnica es que en este caso el diseño queda totalmente integrado en el tejido. Y esa es una de las principales diferencias con el vinilo textil. En el vinilo textil teníamos nuestro diseño como una lámina que queda pegada sobre el tejido, y en este caso tenemos la tinta integrada en lo que es el tejido que estamos personalizando. Bueno, pues como he comentado con el caso del vinilo textil, en el caso de la sublimación también vamos a tener ventajas e inconvenientes. Como ventajas, pues al igual que ocurre con el vinilo textil, son técnicas súper sencillas y muy fáciles de aprender. Quizás el mayor problema que se encuentra la gente a la hora de aprender la técnica de sublimación será los problemas que se tienen quizás al principio con los perfiles de color que tienen las impresoras de sublimación, pero igualmente digo que es una técnica muy sencilla y muy fácil de aprender. Otra ventaja, lo que comentábamos, el diseño queda integrado totalmente en el tejido, así que parece que forma parte de esa tela o de ese soporte que hemos personalizado. Otra ventaja es que nos va a permitir la personalización a todo color de cualquier tipo de imagen, incluido fotografías, porque al final vamos a poder hacer cualquier tipo de diseño que podamos imprimir en nuestra impresora de sublimación. No requiere tiempo de pelado ni de planchado de capas, con lo cual es una técnica que es bastante rápida a la hora de producir productos personalizados, y por supuesto tiene también una durabilidad muy alta y lógicamente está pensado para personalización textil, así que va a aguantar los lavados. ¿Inconvenientes? Bueno, pues el principal inconveniente de la sublimación es que las prendas o los soportes que queremos personalizar tienen que ser de poliéster o estar tratadas para que sean apropiadas para esta técnica de sublimación, y también nos vamos a encontrar otro inconveniente, es que en la mayoría de los casos los tejidos o soportes van a tener que ser de color claro, porque al final vamos a imprimir sobre un papel que tiene el soporte blanco y luego eso nos lo vamos a llevar sobre un soporte, y lo ideal sería que, para que no se modifiquen los colores, ese soporte sea blanco o de color claro. Otro inconveniente es que no vamos a poder obtener tonos metalizados o fluorescentes o efectos especiales, porque al final lo que estamos haciendo es una impresión con una impresora. Y también otro inconveniente es que el tamaño de la impresora y de la plancha que tengamos para realizar la técnica de sublimación nos pueden limitar el área de estampado que queremos realizar a la hora de personalizar. Bueno, pues básicamente esto sería un resumen de las técnicas tanto de vinilo textil como de sublimación y las ventajas e inconvenientes que encontramos en cada una. A nivel personal os contaré que yo no tengo equipamiento de sublimación o para realizar la técnica de sublimación, pero sí que he hecho proyectos con esta técnica a través de otros materiales. Y os comento esto porque quizás algunos tampoco tengáis equipamiento de sublimación, pero sí que os interese probar esta técnica y ver si os interesa. Así que a día de hoy existen láminas que se venden ya preimpresas con la tinta de sublimación para que podamos hacer este tipo de técnica de estampación textil sin tener el equipamiento propio de sublimación. El más conocido, o el que seguro que podéis encontrar con mayor facilidad, el que se llama Infusible Ink de Cricut, que como os decía son básicamente unas láminas que vienen ya preimpresas con tinta de sublimación, y simplemente tenemos con nuestro plotter que recortar el diseño y llevárnoslo a nuestro tejido. Así que si os interesa esta técnica, de nuevo pasaros por la caja de descripción del vídeo porque os dejaré algunos enlaces para que podáis ver unos vídeos sobre cómo se utiliza Infusible Ink por si os interesa en vuestro caso.
Bueno, pues en este vídeo hemos hablado del uso de estas técnicas para personalización textil, pero también os quiero decir que en ambos casos se pueden usar para otros soportes que no sean textiles. En este caso sería más versátil la técnica de sublimación a la hora de aplicarlo en más tipos de soportes, porque a día de hoy se venden un montón de productos aptos para sublimación. Pero quería comentaros que tanto en el caso del vinilo textil como en el caso de la sublimación no solo sirven para personalización textil, sino que también nos pueden servir para personalizar otro tipo de soportes. Y aquí de nuevo os dejaré otro enlace en la caja de descripción del vídeo donde os enseño las superficies o algunos soportes donde se puede utilizar el vinilo textil que no son tejidos. Bueno, pues yo creo que con esto he recogido lo más importante sobre estas dos técnicas, intentando no enrollarme demasiado para que no me quede el vídeo muy largo. Por supuesto, si os ha quedado cualquier duda, dejármela en los comentarios, que os intentaré ayudar en la medida que me sea posible. Y también, por supuesto, si hay alguien que sepa más sobre estas técnicas y quiere aportar su granito de arena, también puede hacerlo a través de un comentario, porque al final esta es una gran comunidad en la que aprendemos todos de todos. Y como os digo siempre, si os ha gustado el vídeo, darle a like, que es una forma de apoyar a los creadores de contenido. Si no te has suscrito todavía a mi canal, aprovecha y suscríbete porque vas a encontrar un montón de contenido interesante y como os digo siempre, nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!